entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Exploremos la lección número 4 de la guía de estudio de la Biblia, titulada Los primeros dirigentes de la iglesia. Activemos el sonar para ver qué hay en las profundidades de nuestro estudio de la lección de esta semana. Cuando puedan, consulten la página 48 del folleto de maestros para que tengan en un solo lugar el bosquejo de la lección a través de El Sábado Enseñaré. No olviden decirle a los miembros de la clase algo muy importante, y es que la Asociación General está muy interesada en lograr 3 objetivos con la lección de esta semana. El primero de ellos es saber. Y este objetivo tiene que ver con darse cuenta de que Dios tiene una guía infalible para la conducción de la misión de la iglesia. El segundo objetivo es sentir, apreciar cómo Dios levanta líderes y guía su misión redentora. El último objetivo es hacer, intentar ser un participante activo en los propósitos redentores de Dios. Vayamos ahora al ciclo del aprendizaje, que es el sistema pedagógico que utiliza el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General, mediante el cual debemos conducir la lección. Y tiene 4 pasos: motiva, explora, aplica y crea. Si tú eres un maestro de escuela sabática, debes saber este dato que es muy importante. Durante mucho tiempo hemos utilizado el sistema de día por día para repasar la lección los sábados en la mañana. Tristemente nos hemos dado cuenta con el tiempo que la asistencia a la lección y a la escuela sabática en general ha disminuido dramáticamente. Es por eso que te invitamos a que consideres la opción de usar el ciclo del aprendizaje. Mediante él vamos a tratar de dar mayor participación a nuestros miembros en el repaso de la lección. Entremos a la primera parte, que es motiva. Esta parte responde a la pregunta ¿por qué es importante esta lección para mí? Y nos sirve como la introducción de la lección. La lección de esta semana está basada en los capítulos 6 al 8 del libro de los Hechos y nos muestra de manera general cómo Dios puede convertir una crisis en un instrumento maravilloso para la expansión del Evangelio. ¿Cómo podríamos comenzar la lección de esta semana? Yo lo haría de las siguientes 2 maneras. Tú escoge la que más te guste. La primera de ellas sería preguntando de manera general si algún miembro ha pasado por una situación muy crítica que después Dios ha usado para la testificación. La segunda sería un poco más personal. Tal vez tú como maestro conozcas a alguien que ha pasado por una crisis fuerte, pero que Dios utilizó esa crisis para la expansión del Evangelio y la testificación. Permite que 1 o 2 miembros puedan participar, porque ellos son un testimonio vivo y actual de cómo Dios convierte una crisis en un instrumento de testificación. Después de esto pasaríamos a la sección Explora. ¿Qué necesito saber de la palabra de Dios? Es lo que nosotros llamamos los conceptos teóricos de la enseñanza de la lección. Yo dividiría la lección en 2 partes. La primera la llamaría la crisis de la unidad y la basaría en Hechos capítulo 6. Y la segunda, la crisis de la persecución, basada principalmente en los capítulos 7 y 8. Vayamos al primer punto, la crisis de la unidad, basada principalmente en Hechos capítulo 6. Aquí vamos a ver 3 cosas fundamentales. Primero, la murmuración. Lean con la clase Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Como es obvio, la lectura nos muestra que hubo una queja por parte de los creyentes judíos que no habían nacido en el territorio de Judea, pero que habían venido posteriormente a vivir allí. A ellos se les llama los griegos. Ellos están diciendo de manera radical que están siendo discriminadas las viudas en la repartición de la caridad diaria. Sin embargo, aunque tenemos mucho que hablar de este aspecto, yo quiero invitarte a que te abstengas como maestro de hablar de esto para ir a un tema más profundo. Después de leer Hechos 6:1, pregúntale a la clase qué fue aquello que causó la murmuración de que las viudas griegas estaban siendo desatendidas. La respuesta que nos da el texto es asombrosa. Nos dice que debido al crecimiento del número de los discípulos es que aparece la murmuración de los griegos contra los hebreos. Y saben, aunque es asombroso que el crecimiento pueda producir este tipo de problemas, necesitamos nosotros explicarle a la clase que aunque el crecimiento traiga polémicas, esta no debe ser una excusa para dejar de proclamar el Evangelio y que la iglesia continúe creciendo. La siguiente sección tiene que ver con el diagnóstico y solución de la problemática que nos trajo el crecimiento. Era tan importante este asunto y eran tan nefastas las consecuencias de esta murmuración que los apóstoles se vieron obligados a atender el problema de manera personal. Sin embargo, ellos se dieron cuenta que si se dedicaban a la atención caritativa, iban a descuidar la palabra del Señor. Y obviamente esto iría a producir un decaimiento en el crecimiento de la iglesia. Así que ellos llaman a la multitud de los creyentes y plantean una solución. El versículo 2 nos dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y el versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los apóstoles entonces llaman en una reunión al común acuerdo y se utiliza el mecanismo de la elección para escoger personas que tuvieran habilidades en lo que tiene que ver con las relaciones. ¿Se imaginan ustedes si se hubieran elegido personas que fueran conflictivas, agresivas o pendencieras? ¿Cómo habría sido el comienzo de la iglesia cristiana? Sin duda alguna, Satanás estaba obrando sigilosamente para destruir desde las mismas bases el movimiento expansivo de la predicación del Evangelio. No obstante, el Espíritu Santo utilizó tanto a los apóstoles como a la iglesia en general para escoger personas que tuvieran características bastante singulares en cuanto a las relaciones humanas. Con esto en mente, invita a la clase a hacer la siguiente reflexión. ¿Qué ventajas tiene nombrar como dirigente de la iglesia a personas pacificadoras? Y permite, por favor, que en este aspecto la clase pueda conversar sobre las ventajas que tiene esta elección. Por otro lado, Hechos capítulo 6, versículo 7 nos muestra el resultado de haber hecho esta elección. Léelo con la clase. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El resultado no deja de ser maravilloso. El crecimiento de la iglesia primitiva no se detuvo, al contrario, parece que fue catapultado debido a esta maravillosa decisión. El versículo 5 tiene una expresión que me encantaría que resaltaras. Agradó la propuesta a toda la multitud. Es decir, cuando los apóstoles hicieron la propuesta, hubo un ambiente de agrado. Ese ambiente agradable fue utilizado por el Espíritu Santo para expandir el Evangelio en Jerusalén.
nada más poderoso en la predicación del Evangelio que una iglesia con un ambiente agradable. Después de haber observado brevemente la crisis de la unidad, vayamos ahora a la crisis de la persecución. Aquí vamos a encontrar dos personajes muy importantes. Ambos fueron del grupo de los 7 diáconos. Nos referimos a Esteban y a Felipe. Comencemos con Esteban. Lean con la clase Hechos 6, versículos 8 y 10 y traten de hacer una lista de las cualidades que tenía este hombre de Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y el versículo 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, refiriéndose a Esteban. Tras haber conversado acerca de las características de Esteban, hablemos un poco acerca de su muerte. Este individuo fue famoso porque se convirtió en el primer mártir cristiano. Sin embargo, su muerte está conectada con dos cosas que el libro de los Hechos desarrolla ampliamente. Número 1, Saulo de Tarso. Número 2, la persecución. Abordemos ahora el segundo punto. Lean por favor con la clase Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y ahora resalten el siguiente versículo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pregúntenle a la clase en qué convirtió Dios la crisis de la persecución. La respuesta es la expansión del Evangelio. Ciertamente a nadie le gustan las crisis. Sin embargo, Dios tiene la capacidad de convertir las crisis en instrumentos evangelizadores. Y de esto nosotros podríamos resaltar una idea maravillosa, que en ocasiones, en medio de las dificultades, debemos pensar más en los intereses de la obra de Dios que en las comodidades personales. Hablemos ahora del segundo de los 7 diáconos reconocido en el libro de los Hechos. Se trata de Felipe. Lean con la clase Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora reflexiona con la clase en la siguiente pregunta. ¿Qué clase de convicción debo tener para evangelizar, aunque esté siendo obligado a dejar todo lo que tengo por persecuciones religiosas? Permite que la clase pueda espaciarse en esta pregunta, debido a que nos permitirá, como gente del remanente de los últimos días, tener una perspectiva más amplia de lo que la iglesia primitiva nos enseña para nuestra época. Finalmente, analicemos el aspecto mediante el cual Felipe llegó a ser una persona muy conocida en el libro de los Hechos. Se trata de su encuentro con el eunuco. Lean por favor Hechos capítulo 8, versículos 26 y 29 y después los versículos 36 al 38. El versículo 26 dice, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el versículo 29 refiere, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora leamos los versículos 36 al 38.
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La pregunta para resaltar en este aspecto es: ¿por qué crees que Felipe, a la primera insinuación del eunuco, se dio a bautizarlo, siendo que había estudiado tan poco con él? Aunque esta pregunta puede generar respuestas divididas, la clave está en los primeros 2 versículos en los que vimos que en primera instancia un ángel le habla a Felipe y en segunda el mismo Espíritu de Dios le está conduciendo. No creo que Felipe haya tenido mucho problema para decidir en bautizarlo debido a que la guía divina había sido muy clara hasta ese momento. Ahora entramos en la sección Aplica. ¿Cómo puedo aplicar a mi vida lo que he aprendido de la palabra de Dios? Es la sección que mediante preguntas abiertas pretende generar la mayor participación en la clase. Aquí te dejo 4 preguntas que puedes compartir con ellos. La queja de los griegos sobre la desatención a sus viudas nos muestra con cuánta facilidad se puede introducir disensión en la iglesia. La pregunta es: ¿qué podemos hacer para conservar la paz entre nosotros y concentrarnos en la misión? En segunda instancia, recuerda a la clase que Felipe era un judío nacido en Palestina, mientras que el eunuco era un norafricano tesorero de la reina Candace. ¿Qué diferencias pudo haber encontrado Felipe para no testificarle al eunuco? Y al mismo tiempo, ¿qué nos enseña esto acerca de los prejuicios y la misión? La tercera pregunta es: ¿qué enseñanza te deja la lección de esta semana sobre la manera en que debemos ver las crisis? Finalmente, invita a los miembros de tu clase a evaluar su compromiso personal con la misión y luego pregúntales: ¿qué deberíamos hacer individualmente para hacer progresar los intereses de la misión evangelizadora de Dios? Nos acercamos ahora al final del ciclo del aprendizaje, entrando a la sección Crea. ¿Qué debo hacer con la palabra de Dios? Esta es la tarea que le dejamos semanalmente para que los miembros realicen en sus hogares. Y lo que quiero sugerirte que le digas a los miembros, que los animes a hacer, es a que inviten a un diácono o una diaconisa de la iglesia y le hagan un pequeño homenaje personal, ya sea hablándole unas palabras de encomio, invitándolos a comer a la casa o sencillamente escribiéndoles una nota. Encomienda de tal manera esta tarea que los miembros de la clase se sientan animados a realizarla. Y con esto debemos concluir la lección. Y qué mejor manera que diciendo que Dios puede convertir toda crisis en un instrumento para el desarrollo de la misión de la iglesia. Después de esto nos vendría muy bien invitar a uno de nuestros miembros de la clase a hacer una oración para terminar con el repaso de la lección. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Espero que estas ideas y estas herramientas te resulten de mucha utilidad. Desde la conferencia de New Jersey te enviamos un fuerte abrazo y recuerda que continuamos compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Bendiciones para todos.